Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Pero ni modo, las bendecimos, las honramos. A todas las madres solteras de la casa, por favor, yo pido que usted le dé un súper aplauso. A todas las madres solteras de la casa. El mensaje de hoy no es para las madres, el mensaje de hoy es para la iglesia. No acostumbramos, si nos perdonan, si usted está esperando un mensaje que fuera dirigido a las madres, no acostumbramos a cambiar la serie de mensajes para hablar de un tema específico, porque si no tuviéramos que estar haciendo eso en las madres, en los padres, en el día de esto, en el día de lo otro, y la verdad del caso, nosotros venimos aquí a predicar la palabra de Dios, pero creemos que usted va a ser bendecido por medio de este mensaje, amén. Abra su Biblia por favor conmigo en Efesios capítulo 2. En el lobby de entrada le están dando un regalo a todas las madres, que si usted no lo recibió en la entrada, recójalo. No, ya perdió. No, si no lo recibió en la entrada, lo puede recoger en la salida. Es un detallito sencillo, pero es solamente para honrarlas y reconocerlas. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra carne. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo, del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias por cada madre, Señor amado, que está acá representada, Señor amado. Damos gracias por cada familia. Y oramos, Señor amado, que cada persona que llegue a este lugar, que sea impactado con tu mensaje, Señor amado, y con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la aplicación de Café usted va a poder tener las notas de este mensaje, porque voy a mencionar algunos versículos, aunque la verdad del caso, para serle honesto, hay un botón que tengo que apretar para que usted salga de eso en la aplicación, y no lo apreté. No sé si alguien más lo haya hecho, pero si no, para cuando usted se vaya para su casa ya lo va a tener en la aplicación y lo va a poder venir y confrontar ahí, mirar ahí todo lo que vamos a estar hablando. Estamos en la serie de mensajes de campo de batalla. Estamos hablando acerca de la estrategia. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la estrategia del enemigo y la cruz que lo venció. Si se acuerdan, dijimos que vamos a estar hablando acerca de cómo es que el enemigo opera, pero también vamos a estar hablando cómo es que en Cristo nosotros contrarrestamos todo ataque del diablo. Y esto yo creo que va a ser súper importante para el desarrollo de lo que vamos a estar haciendo y de lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Ahora, la semana pasada estuvimos mirando cómo es que el enemigo opera por medio del engaño y la mentira. Hoy quiero hablar acerca de la estrategia del enemigo, porque una de las cosas que las personas no entienden es que el enemigo sí tiene una estrategia y un plan de ataque para engañar al pueblo de Dios y para engañar a las personas en general. Y esto es algo que mucha gente todavía no lo cree, no lo entiende, o muchos simplemente deciden ignorarlo. Pero en Efesios 6:11, la Biblia nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Tome en cuenta esto: para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Hay tres cosas que vemos en ese único versículo acerca de cómo el enemigo opera. Número uno,
es que Pablo no le estaba hablando a inconversos, le estaba hablando a la iglesia en Éfeso. O sea, en otras palabras, le estaba hablando a cristianos. Y esto es algo que mucha gente ignora. Yo quiero que por favor nosotros, dentro del balance que debemos tener en el evangelio, debemos entender que no debemos tener una esquizofrenia espiritual donde pensamos que todo es el diablo, pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones del diablo. O sea, el hecho de irnos para un lado o para el otro es lo que muchas veces lleva al cristiano a vivir en derrota. Ahora miren esto, porque no le está hablando acá, y esto es para invalidar ese concepto erróneo que hay de que el diablo ya no opera, de que el diablo ya no puede hacer nada. No, aquí Pablo le está hablando a cristianos, y dice en ese versículo, le habla y le dice a los cristianos, la iglesia en Éfeso le dice, pónganse toda la armadura. Entonces Pablo le está hablando a cristianos, le está hablando a inconversos. Número 2, nos explica que Pablo explica que sin la cobertura y la protección de Dios no podemos mantenernos firmes. Sin la cobertura y la protección de Dios no podemos mantenernos firmes. Y número 3, nos explica que el diablo no tiene una estrategia, sino tiene estrategias. O sea, no es una sola estrategia la que tiene, sino que tiene varias estrategias. Ahora, mire lo que significa la palabra estrategia para que usted pueda entender hacia dónde quiero llegar. La palabra estrategia en griego es metodeia, que es de donde obtenemos la palabra método. Y en griego esto tiene varios significados. Número 1, la forma de realizar algo que lleva a la decepción. Eso ya lo hemos hablado, que lo que el enemigo anhela en nuestras vidas es llevarnos a la decepción. Número 2, es una manera sistemática de realizar algo. Y número 3, es un modo de emplear astucia. En griego esta palabra tiene varios significados que habla acerca de la operación del enemigo. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que el enemigo lo que quiere es tendernos una trampa. Esto no es, o sea, el ataque del enemigo contra el pueblo de Dios, contra cada uno de nosotros, no viene por la improvisación, sino que viene por una forma y una obra sistemática, una astucia empleada para engañarnos. Entonces no viene de modo improvisado. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. El diablo no está viniendo y está diciendo de momento, oh, espérate, ahora sí voy a atacar al enemigo. Perdónenme, todos los jóvenes que están aquí lo están esperando en la parte de atrás. No tenía que salir tan aprisa. Podía pretender que estabas disfrutando lo que estábamos enseñando. Hay veces que disimular es chévere. Y no tiene que cogerlo tan lento tampoco. Puede salir rapidito, vamos. Te dice, pastor, es tan duro con los hijos. Así deberían ser ustedes. Yo todavía creo en venir la vara. Yo creo en la vara. Aleluya, aleluya. Soy vieja escuela. Anyway, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de que lo que el enemigo tiene en nuestra contra no es improvisado, sino que él tiene un proceso, él tiene un método. Él emplea la astucia, es un método sistemático. ¿Sí? O sea, y todo para engañarnos. Inclusive los nombres de Satanás o de nuestro enemigo revelan su proceso, y no solamente su proceso, sino también, no solamente su proceso y su característica, sino también su operación. Y yo quiero que veamos algunos de los nombres que la Biblia utiliza para describirlo, ¿ok? Primero tenemos el que todos conocemos, Satanás, que significa adversario. El proceso es quien se levanta en contra de, en este caso en contra de nosotros. Mateo, y ahí están los versículos, no los voy a repetir. La segunda que más conocemos es diablo. Aparece creo que 35 veces en el Nuevo Testamento. Y significa quien se opone o divide. Un dato curioso que también en griego es diabolos, que también es la palabra divorcio. Es interesante, ¿no? Y significa quien se opone o divide. Número 3, maligno, que significa quien persuade al mal. Número 4, serpiente,
revela su astucia y sus artimañas. Luego tenemos acusador, que revela quien nos pone en o busca ponernos en discordia con Dios. Tentador, revela que busca distraer a que desobedezcamos a Dios. Belcebú es el jefe de los demonios. Y por último, león rugiente. Y todo esto describe su plan y su astucia para destruirnos. Cuando usted viene a ver todos estos nombres, usted se da cuenta de que lo que el enemigo quiere hacer con nosotros no es improvisado, sino que hay un plan detrás de todo esto. Hay una trampa detrás de todo esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él busca esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? El propósito de las artimañas, las maquinaciones, la estrategia del diablo es llevarnos a creer dos cosas principalmente. Y esto es bien importante que usted lo entienda hoy. Es llevarnos a creer dos cosas principalmente. La número uno es, él quiere llevarte a creer que Dios no te ama. Esa es su estrategia principal, perdón, ese es su propósito principal. Es que nosotros creamos de que Dios no nos ama. Y la segunda razón principal, o el segundo propósito principal, es que Él quiere llevarnos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque si Él logra cualquiera de estas dos en nuestras vidas, con esto Él opaca el carácter y el amor de Dios en nuestras vidas, haciéndonos pensar que nosotros no le interesamos a Dios. Ahora, ¿cómo Él logra esto? Él logra esto confundiéndonos, engañándonos, para que nosotros desobedezcamos la palabra y el propósito de Dios en nuestra vida, sembrando dudas y mentiras en nuestra mente. Que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Mire, vamos a mirar esto en ejemplo, ¿no? Vamos a mirar en Mateo capítulo 4. Y en Mateo capítulo 4, aunque no lo vamos a leer completo, el versículo 1 comienza diciendo: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo ¿qué? Tuvo mucha hambre, ¿sí? Versículo 3 dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y esto yo lo he hablado antes, esto yo lo he explicado antes, pero quiero que por favor lo entendamos. La primera estrategia que el enemigo utiliza en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios, en contra del cristiano, es que nosotros dudemos de nuestra identidad, de la identidad que nosotros tenemos dada por nuestro Padre. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3, el Señor habló. El Señor habló en el bautismo de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sin embargo, ahora vemos que la primera estrategia del diablo, ¿cuál es? Decirle a Jesús: si eres el Hijo. En otras palabras, comenzar a sembrar la duda en la mente de Jesús, si es verdaderamente el Hijo de Dios o no. ¿Por qué? Esta fue la misma estrategia que utilizó con Eva, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, Él toma lo que Dios ya te ha dado para tratar de cambiar la manera en que Dios ha dado su identidad sobre ti, para llevarnos a confundirnos. Y comienza, es más, escuche esto: todo pecado comienza con renunciar a nuestra identidad. Todo pecado comienza con nosotros, con llevarnos a nosotros a renunciar a nuestra identidad. ¿Por qué? Porque renunciamos a nuestros principios. Al renunciar a nuestros principios, perdemos nuestra identidad. Lo segundo que vemos es que Jesús tenía ahora una necesidad. La Biblia nos lo dice en el versículo 2. ¿Cuál era su necesidad? Tenía hambre. Entonces ahora, no pude entonces llevarte a renunciar a tu identidad. Ahora quiero satisfacer tu necesidad.
Y el enemigo nos pone esta percepción falsa de que él tiene la estrategia para suplir nuestra necesidad. Por eso es que él viene y le dice en el versículo 3, el versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, en otras palabras, oye, tú tienes hambre, suple tu necesidad. Dios no te ha suplido tu necesidad. Y mire esto. La contestación de Jesús es, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, mire esto, como Cristo se defiende con la escritura, con la palabra, mas sin embargo es importante entender, la Biblia no dice que Dios mandó a Cristo a hacer un ayuno. O sea, el ayuno es una práctica voluntaria. Que Cristo en ese momento pudo haber dicho, bueno, este ayuno lo hice yo, esta es mi vida, y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque es mi vida. Entonces ahí es donde el diablo comienza entonces a operar, a decirte, tú tienes una necesidad y tú tienes que suplir esa necesidad, porque si Dios fuera bueno, Él conoce tu necesidad, ya le hubiese suplido tu necesidad. Mire, por favor entienda dónde quiero llegar. Por favor entienda dónde quiero llegar. Aquí es donde muchos cristianos invalidan su carácter y su identidad en Cristo. ¿Por qué? Tomemos por ejemplo un hombre soltero que tiene una necesidad sexual. Una mujer que tiene necesidad soltera, que tiene necesidad de compañía. Pero ahora, en vez de hacer las cosas conforme a la palabra, piensan, si Dios me amara tanto, no lo piensan de esta manera, piensan, es que yo necesito una pareja. Nadie te está diciendo que no busque una pareja. Lo que te estamos diciendo, lo que la palabra te dice es que lo hagas correctamente. Cásate y ahora puedes venir y hacer toda la relación sexual que te dé la gana. Yo no tengo un problema con el sexo, para nada. ¿Sí me entiende? Es bueno. Miren, cualquiera diría que le estoy hablando a jóvenes, ¿sí me entiende? O sea, le estoy hablando a adultos, come on. Vamos a hablar sinceramente, o es que le ofende que diga eso del altar. Pues si no estuviera celebrando a mi esposa el Día de las Madres, eso nada más pasó una sola vez. Que fue por milagro del Espíritu Santo. ¿A qué quiero llegar? O sea, yo no tengo problema con el sexo. Lo que tengo problema con un hombre o una mujer que renuncian a sus principios y a su identidad en Cristo y lo tienen fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no supieron, o más bien le siguieron el juego al diablo. Y es tu vida. O sea, lo que podemos decir, esta es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. De la misma manera Cristo lo pudo hacer. O sea, cuando yo caí en adulterio, no fue que yo vine y dije de momento, hoy voy a adulterar. Hoy me voy a levantar, hoy quiero ser adúltero. No fue así. ¿Cómo fue que entonces yo llegué hasta ahí? Fue un proceso de meses. De estar hablando con esta compañera de trabajo. De yo venir, y comenzar a perder mi identidad como padre, como esposo. No era cristiano en ese momento, no perdí mi identidad cristiana, pero mi identidad de padre y esposo no tenía que ser cristiano para mantener mi identidad intacta. Porque cuando un hombre se casa, no importa de qué religión, no importa si está en Cristo o no está en Cristo, se casa para ser fiel a su esposa. Y yo perdí mi identidad en ese momento. De repente el diablo me presenta una necesidad de comprensión, de comunicación. Comencé a tener problemas con mi esposa, discusiones con mi esposa. Mientras tanto, el diablo buscaba la manera de que yo saciara lo que pensaba que no tenía aquí, lo saciara entonces acá. Y comencé a coquetear con el pecado. Mientras tanto, el diablo llenaba mi cabeza de mentiras. Ya tú ves, tu amante te trata bien, pero tu esposa mira cómo te trata. Claro que el amante te trata bien, porque el amante no te tiene ahí todo el tiempo. Pero luego cuando te conoce, este era el momento, madre, para usted decir aleluya, amén. Escucha.
¿Y luego qué sucedió? Él continuó creando discordia entre mi esposa y yo. ¿Para qué? Para llevarme al pecado. Prometiéndome que de alguna manera Dios, si Dios te amara tanto, entonces tú no tuvieras problema en tu matrimonio. Entonces lo que tú necesitas es la amante. Hasta que terminé postrado delante del diablo. Porque escúchame qué es lo que sucede. El diablo quiere que tú pierdas tu identidad, que tú pierdas tus principios, que tú busques llenar tu necesidad para que tarde o temprano te postres delante de él. Porque cuando cedemos a nuestros principios nos estamos postrando delante del diablo. ¿No fue eso lo que él terminó ofreciéndole al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Yo quiero que usted entienda que cuando somos persuadidos por los engaños del diablo y nos envolvemos en su mentira y en su pecado, lo que estamos haciendo es postrándonos delante del diablo. Cuando yo me vine a dar cuenta, ya yo estaba atrapado. Un hogar destruido, una esposa sufriendo y unos hijos dañados emocionalmente. Todo por seguirle el juego al enemigo. En Gálatas 6, nada más apúntelo porque voy rápido. En Gálatas 6, 7 al 8 nos dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. El segundo propósito del diablo y de las maquinaciones del diablo es llevarnos a dudar del amor de Dios. Y esta estrategia es en la que más los cristianos caen. Cuando venimos, estamos pasando por una situación difícil, dolorosa, algo que no esperábamos, y comenzamos ahora a dudar de que Dios nos ama y de que Dios cuida de nosotros. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame. Versículo 1. Dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, ya no pude más. Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo le está hablando a los tesalonicenses y yo tuve que enviar a Timoteo. Yo no soporté, porque las dificultades que ustedes estaban pasando, las cuales les advertí que iban a pasar dificultades, eran tan duras, eran tan severas, que yo tuve que enviar a Timoteo para asegurarme de que ustedes no habían flaqueado en la fe, de que el trabajo de predicarles el evangelio no había sido en vano y que ustedes se habían mantenido firmes a pesar de las dificultades que estaban atravesando. Pablo estaba tan preocupado. Y para serle honesto, una de las mayores preocupaciones que los pastores atravesamos es esa. Es ver a personas pasando por necesidad y decir: ¿será esta necesidad lo suficientemente grande o fuerte para llevar a esta persona a que invalide su fe? A que niegue su fe. A que niegue la cruz a la que un día se rindió. A que llegue la fe que un día aceptó.
Hay muchas personas que cuando pasan por momentos difíciles, inmediatamente dejan el ministerio, inmediatamente dejan lo que Dios los ha llamado a hacer. Piden un break. Denme un break, por favor, porque estoy pasando por necesidades. ¿Quién nos dijo a nosotros que el evangelio era una vida libre de necesidades o de dificultades? La Biblia nunca dice eso. Usted jamás me ha escuchado a mí decir eso desde este púlpito. El evangelio no habla de una vida libre de dificultades. El evangelio lo que revela es que ustedes y yo somos salvos por la gracia mostrada en la cruz del Calvario. Pero Pablo le dice, yo tuve que mandar a Timoteo, yo tenía que saber si la operación del diablo, del tentador, había sido efectiva. ¿Por qué? Porque ahora Él nos ve pasando por una necesidad, nos ve pasando por un momento doloroso y comienza a hablar a nuestro oído, comienza a tentarnos a creer de que Dios no nos ama, de que Dios se olvidó de nosotros, de que Dios no cuida de nosotros. Se lo advirtió a Pedro en Lucas 22, 31 al 32 para los que están tomando notas. Y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mire lo que está diciendo aquí. Simón, Simón, Satanás ha pedido. Diga conmigo, ahora dígalo como si estuviera despierto. Ha pedido. En otras palabras, el diablo no puede hacer nada contra tu vida que Dios ya no conozca. Yo no sé si usted está entendiendo esto. El diablo no tiene ningún poder sobre mi vida mayor que lo que la cruz de Cristo ha hecho ya en mi vida. Él ha pedido. La pregunta es, ¿pero por qué no le dices que no? Pero mira lo que el Señor está diciendo. Le dice, yo he rogado por ti, yo he rogado en oración por ti, para que en este proceso tu fe no falle. Y pasarás por algo y tendrás que arrepentirte, pero cuando te arrepientas, vas a venir y vas a tomar de nuevo tu lugar. Si tuviera el tiempo para poder hablar un poco más de esto, escúcheme. Escúcheme, por favor. Cada prueba que usted y yo pasamos forma el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? No le dijo que no. Porque cada prueba que usted y yo pasamos, cada momento doloroso y de sufrimiento forma el carácter de Cristo en nuestra vida. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero el propósito del diablo en esos momentos es que neguemos la fe, que neguemos la cruz, que neguemos el sacrificio de Cristo en nuestra vida y que nos desviemos del propósito de Dios. Sin embargo, mientras el diablo se basta de estrategias y todas estas maquinaciones para persuadirnos y engañarnos y desviarnos del propósito de Dios, yo quiero que usted conozca hoy, antes de irse de acá, que hay algo mucho más poderoso que toda estrategia de Satanás. Y es la cruz. Es la cruz de Cristo. Mientras el diablo nos lleva a querer o nos motiva a desobedecer a Dios, a que pensemos que Dios se olvidó de nosotros, la cruz de Cristo invalida todo esto. La cruz de Cristo no es un símbolo religioso. No es un amuleto de la suerte. No es algo que cargamos en el cuello para identificar nuestra fe. No lo ponemos en las paredes de la casa para que nos libre del mal. Ni lo utilizamos para espantar vampiros y espíritus malignos. La Biblia nos revela, número uno, que la cruz puede ser una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para los que estamos en Cristo es el poder mismo de Dios.
La Biblia nos revela que por la cruz Cristo nos rescató de la maldición cuando fue colgado en la cruz. La Biblia nos revela que en la cruz clavamos nuestras pasiones y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Número 4, nos revela que gracias a la sangre derramada por Cristo en la cruz, Dios hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Número 5, la Biblia nos revela que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados para nosotros estar muertos al pecado y poder vivir ahora una vida recta. Número 6, la Biblia nos revela que en la cruz Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y por último, en la cruz, escuche bien esta. Colosenses 2:15 nos dice que en la cruz Cristo desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, avergonzándolos y triunfando sobre ellos en la cruz. El propósito del diablo, con sus maquinaciones y sus estrategias, es que usted y yo dudemos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Pero la cruz invalida todo esto. Porque la cruz nos muestra el más grande e impresionante amor jamás revelado en toda la existencia de la humanidad. La cruz es la evidencia, escúcheme bien, de la grandeza del amor que Dios tiene por nosotros. Nos enseña hasta dónde llega el amor de Dios. La cruz es el fundamento de nuestra fe. Porque en la cruz fue que Cristo, escuche bien, decidió morir por nosotros. En la cruz fue que Dios decidió clavar a Cristo para morir por nuestros pecados. Para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Y mire, y no es solamente el hecho de que hayan crucificado a Cristo. Yo sé que muchos de nosotros, vemos la pasión y nos duele. El problema no es que el problema no es de que hayan crucificado a un hombre. El problema es a quién fue que crucificaron. ¿Por qué tenía que llegar a la cruz de esa manera? ¿Por qué Dios decidió venir, y castigarlo de la manera en que lo hizo? Permitir que lo humillaran de la manera en que lo humillaron. Porque fue en la cruz que toda la ira de Dios se desató. Toda la ira que había contra usted y contra mí, en la cruz se desató sobre Cristo. Mire lo que dice Gálatas 3:13. No se preocupen por las luces, preocúpese por el mensaje. Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, me gusta más esta. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:21. Guys, let's go. Alex. Segunda de Corintios 5:21. Y yo quiero que lo busque para que lo marque en su Biblia, o en su tableta, o en su teléfono. Esta me gusta más. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mira, leámoslo de nuevo. Pues Dios hizo. Es más, diga conmigo: pues Dios hizo. En otras palabras, fue el propósito de Dios. A Cristo no lo crucificaron los romanos. A Cristo no lo llevaron a la cruz los judíos. A Cristo lo llevó a la cruz Dios. Pues Dios hizo que Cristo,
quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fue el plan de Dios. Fue el propósito de Dios de que Cristo muriera en la cruz. Para usted y yo estar en relación correcta con Él. En otras palabras, para mí esta es la manera en que yo veo la cruz. En la cruz es donde se manifiesta todo el amor de Dios. En la cruz es donde Dios manifestó su gracia a nuestro favor. Yo lo he explicado de esta manera. La cruz es el billboard. ¿Usted sabe lo que es un billboard? En Puerto Rico le dicen un cruzacalles. Un letrero gigante. La cruz es este letrero gigante en la eternidad. En donde Dios nos revela y nos dice: te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y no importa qué hayas hecho, yo te amo. Y no importa de dónde vengas, yo te amo. Y no importa cuántas maldades hayas hecho, yo te amo. Y no importa qué es lo que el diablo trame contra ti, yo te amo. Y no importa cuán malvado tú seas, yo te amo. Yo cuando pienso y medito en la cruz y medito en el sacrificio de Cristo en la cruz, yo lo único que veo a Dios es diciéndome: yo te amo. ¿Tú entiendes que hoy es Día de las Madres y se piensa que el amor de una madre es el amor más impresionante que existe sobre la faz de la tierra? Pero si juntáramos el amor, escúchame mamá, si juntáramos el amor de 1 millón como tú por tus hijos, jamás se compara al amor de Dios por ellos. Porque en la cruz Él revela: yo te amo. Mire, yo quiero contarles algo que yo nunca he contado en público, solamente a los jóvenes el año pasado. Me atreví a hablarlo en público con ellos y porque el Espíritu Santo me dirigió, pero jamás hubiera yo hablado de esto en público. La estrategia del diablo es tan impresionante que el diablo viene trabajando aún desde la juventud con uno. La estrategia del diablo es tan violenta que yo recuerdo que a mis 12 años vino este hombre, pasó por la calle de mi casa y él vino y dijo: para aquel tiempo salieron los go-karts. Todos salen con go-kart, los carritos. Y yo recuerdo este hombre que llegó y dijo: mira, quiero invitarte a un club de go-karts. Yo con 12 años, los go-karts era lo que había salido impresionante en ese tiempo. Y me dice: así que acompáñame, que quiero venir y necesito un chofer. ¿Tú sabes guiar? Y yo le dije: sí, claro. Y me dijo: pues ven, porque tenemos una competencia hoy de go-karts. Y yo bien contento voy. Y recuerdo cuando este hombre me dice: perdóname, pero es que ese no es el uniforme de nuestro equipo. Y le digo: ¿cuál es el uniforme? Me recuerdo como hoy que me dijo: un pantalón verde y una camisa roja. Y yo le dije: pues déjame ir a casa a buscar uno. Y me dijo: no, yo tengo uno aquí en mi casa. Vente, vamos a entrar, estamos aquí cerca, porque ya nos vienen a buscar. Y yo con 12 años, este hombre confiable, yo entré a la casa de él para cambiarme y ponerme el pantalón que él me dio. Para hacerle la historia corta, cuando yo me quito mi pantalón, que me voy a poner el pantalón de él, este hombre entra corriendo y se me avanza encima, desnudo. Y se me tira encima y me voltea. Y yo, aunque tenía 12 años, yo peleaba y peleaba. O sea, yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo peleaba y yo peleaba con este hombre. Yo nunca he sentido los genitales de un hombre jamás en mi vida, pero de él sí los tuve que sentir. Porque cuando vino un viejo no me podía virar. Estaba tratando de, y perdonen lo grotesco de esto, pero lo tengo que decir como fue. Trató de venir y ponerlo en mi boca. Y yo recuerdo que yo venía y yo peleaba, o sea, y yo luchaba y me estaba quedando sin fuerza hasta que en un momento dado, cuando vi los testículos del hombre, le agarré los testículos de tal manera, de tal forma, que aquel hombre gritaba y me decía: suéltame, 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 suéltame.
Y yo con esta rabia, con este odio por dentro, no lo soltaba. Y el hombre se desmayó y yo comencé a patearlo en la cara y empecé a patearlo. Y salí corriendo de aquella casa desnudo. Ahora usted dice, pastor, qué ventaja que no lo violó, ¿no? Eso me marcó tanto. Que a los 13 años mi novia tenía 22 años y tenía 2 hijos. Porque yo comencé una vida completamente sexualmente desenfrenada, tratando de probarme a mí mismo que yo no era homosexual. Porque después de ese día yo comencé a pensar que yo era homosexual. Y yo comencé a tener sexo desenfrenado, completamente desenfrenado. Imagínense, a los 13 años mi novia ya era divorciada con 2 hijos. A los 14 años mi novia tenía 26 años con 3 hijos. A los 15 años tenía una novia de la misma edad, de 20 y tantos años. Hasta que llegó mi esposo y me rescató. Y con todo eso más vieja que yo, cumple 50 años mañana. Felicidades, mi amor. Ahora mire esto. Usted piensa que ahí terminó la estrategia del diablo. Ahí no fue que terminó. Mi novia llegó, la conocí, una mujer de su casa, y yo vine y dije, esto es lo que yo estoy buscando. Una mujer más cerca de mi edad que podamos venir y comenzar de nuevo. A los 17 años me hice novio de ella, le engañé, le dije que tenía 19. A los 19 años me casé con ella. Pero a los 26 me fui con otra mujer. ¿Por qué? Porque todo esto, toda la estrategia del diablo comenzó desde antes de los 12 años, pero se comenzó a manifestar a los 12 años. Todo era una estrategia de él, no solamente para destruirme a mí, sino para destruir a mi descendencia. Hay cosas que usted y yo venimos cargando hoy, que han marcado nuestro carácter, nuestra identidad, y que todavía no nos estamos dando cuenta que todo es una estrategia premeditada del diablo para destruir nuestra descendencia, para destruir nuestro destino, para destruir nuestro futuro. Y a los 26 años todavía aquella maldad del enemigo estaba tan sembrada dentro de mí que fui capaz de abandonar ahora a mis hijos y a mi familia para irme detrás de otra mujer comprándole otra mentira al diablo. ¿Por qué? Porque ya yo estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Pero en agosto 21 del 1998, la cruz llegó a mi vida. En agosto 21 de 1998, cumplo 20 años de convertido este año. El mensaje del evangelio llegó a mi vida para anunciarme que todo lo que el diablo había tramado sobre mi vida, que todo lo que estaba acumulado en mi contra, que toda la maldad que él había hecho en mi vida, ahora quedaba invalidada por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya lo que pasé a los 12 años no es lo que me marca, sino lo que me está marcando desde agosto 21 del 1998 hasta el día de hoy es que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por un pecador malvado como yo, y por gracia es que soy salvo. Yo quiero que tú identifiques en este día que toda la maldad que el diablo pueda tener en tu contra, la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado en la cruz es mucho más poderoso que toda trampa del diablo. Es más poderoso que la droga, es más poderoso que la fornicación, es más poderoso que el adulterio, es más poderoso que el alcoholismo, es más poderoso que las pastillas, es más poderoso que la depresión, es más poderoso que los brujos, es más poderoso que el espiritismo, es más poderoso que toda estrategia y toda trampa del diablo en la cruz de Cristo. La cruz. Ponte de pie, dale gracias a Cristo por la cruz. Ese agosto 21, toda artimaña del diablo, Sonia, en mi contra fue invalidada, fue eliminada. Y desde ese día para acá
Hemos tenido dificultades, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos dolorosos, hemos tenido momentos trágicos, pero siempre la cruz y el mensaje de la cruz nos revela que Dios me ama por encima de todo dolor y toda artimaña y toda situación que yo esté atravesando. El mensaje de la cruz va por encima de tu soledad, por encima de tu pecado, por encima de tu necesidad, por encima de tu duda. El mensaje de la cruz es la cruz. En la cruz fue que Cristo cargó toda la ira de Dios en nuestra contra. Todos los pecados de billones y billones de personas, Dios los depositó sobre Cristo en la cruz. La cruz te revela, iglesia, que el pecado no nos domina. Si tú tienes un pecado que tú dices que no sé cómo salir de él, solamente póstrate ante la cruz. No ante un crucifijo, no estoy diciendo ante un crucifijo. No pongas una cruz en la pared de la casa y te postres. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es póstrate ante el mensaje de la cruz que se te fue revelado, por el cual eres salvo. La cruz nos recuerda por la eternidad que Dios nos dice: yo te amo. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo te amo. Hayas pasado por lo que hayas pasado, yo te amo. Aunque tu ex esposo, tu ex esposa te hayan maltratado, te hayan abandonado, yo te amo. Yo te amo más que lo que tú puedes imaginar. Yo te amo. Ese es el mensaje de la cruz. Y por esa razón, escúcheme, esto no pasa de manera mágica. No estoy diciendo que la cruz está ahí y esto invalida toda estrategia del diablo. No. Es que cuando yo recuerdo y yo pienso en el mensaje de la cruz y como Cristo pagó el precio de mi dolor en la cruz, ahí es donde yo vengo y entiendo: no, Satanás, tú no tienes ninguna estrategia válida a favor de mí. Tú no tienes ninguna estrategia válida que se pueda levantar en mi contra, porque la cruz me revela que Él me ama. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Dale gracias a Dios por su amor. Dale gracias por su amor. Dale gracias por su amor. Dale gracias por su amor mostrado en la cruz. Él nos ama, Dios, Él nos ama. Vamos, dilo con nosotros. Oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.